mis amigos les dije que yo había pensado ir a Alcohólicos Anónimos y me dijeron que yo no tenía necesidad de ir ahí porque, yo no era un alcohólico, que iban solo los que estaban en la basura y muchas cosas que me dijeron, muchos comentarios, pero en mi mente ya estaba, porque yo ya bebía viernes, sábado y domingo. Vamos a hablar con Harry Galindo, director de Vencedores del Alcoholismo, una fundación con un enfoque comunitario y espiritual. Exploraremos cómo la esperanza y una red de apoyo pueden ayudar a transformar vidas. Y el alcohol empieza a afectar el sistema nervioso de tal forma, cuando yo iba manejando y alguien tocaba la bocina y de verdad uno pegaba un salto, sus nervios estaban muy alterados. Yo sentía en el semáforo que el vehículo se me iba para atrás. Así que sin más preámbulo, ponete cómodo, presta atención, pero sobre todo, ponete vivo. Hey, gracias por escuchar Ponete Vivo, el podcast donde vamos a hablar de todo sobre adicciones en anécdotas divertidas, estudios y datos, pero sobre todo, cómo superarlas y retomar el control de tu vida. Este es tu anfitrión, Armando Carisma. Vamos a hablar con Harry Galindo. Hola Harry, bienvenido. Hola Armando. Gracias por tu presencia. Gracias por la invitación. Claro que sí, de hecho, pues es un gran gusto para nosotros contar con tu presencia el día de hoy para que pues puedas darnos un poco más de luz sobre cómo podemos ayudar a una persona en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro círculo de amigos que está intentando vencer alguna adicción de manera en la que podamos amarle y no juzgarle, para que esta persona encuentre aceptación y que logre encontrar una nueva identidad, que de hecho de lo que hemos estado hablando con tu persona, Harry, es algo básico, fundamental, retomar nuestra identidad y retomar el control de nuestras vidas, como es parte de lo que siempre buscamos encontrar en este espacio, ¿verdad? Soluciones y distintas perspectivas que nos ayuden a retomar nuestra identidad. Personalmente, creo que tomé muchas decisiones que iban en contra de mis propios intereses por muchos años, porque no podía salir de este círculo vicioso del consumo del alcohol en el que me encontraba, y pues conocerlos a ustedes me ha dado una perspectiva de cómo debemos amar e incluir para poder ayudar a retomar la dirección de nuestras vidas. Así que me gustaría comenzar con una pregunta muy básica, Harry, que es ¿cómo nació Vencedores del Alcoholismo Guatemala y qué necesidad social buscan atender al fundarla? Pues bien, Armando, Vencedores del Alcoholismo nace aquí en la ciudad capital de Guatemala y nace como vencedores específicamente del alcoholismo. Nace un 10 de mayo del 2020 en medio de la peor pandemia, no solo del país de Guatemala, sino del mundo entero, a través de una página en las redes sociales, en la plataforma de Facebook. Y nuestro único objetivo era comenzar a dar charlas informativas de lo que correspondía al alcohol. Y de pronto la página empieza a crecer, gente que empieza a hacernos preguntas, no solamente relacionadas al alcohol, sino también a la adicción a las drogas, diferentes tipos de drogas que se manejan aquí en Guatemala. Entonces ya Vencedores del Alcoholismo comienza a abarcar no solamente el alcohol, sino también la problemática de la droga que hasta el día de hoy en Guatemala está causando grandes estragos y pérdidas de muchas vidas, tanto de hombres como de mujeres. Así es como nace a través de programas virtuales de autoayuda, tanto para hombres, para mujeres y para jóvenes. Y entre ese movimiento aparecen personas que ya no bebe por quitarse el estrés o porque merece una cerveza, un trago viendo un partido de fútbol, sino lo que lo hace por una gran necesidad física. Su cuerpo ya está demandando, ¿verdad? El cuerpo durante años, porque es un proceso de algunos años, se ha adaptado tanto al alcohol que empieza a pedirle. Y entonces esta persona ya perdió toda voluntad, perdió trabajo, empieza a perder principios, valores, hasta llegar a perder muchas veces a la familia. Estas personas necesitan ya no solamente de un programa virtual,
sino necesita de estar en un internado. Y así es como un 1 de septiembre del 2021 nace Casa de Transformación Vencedores, también en la ciudad capital, para poder ayudar a estas personas con enfermedades crónicas. En Guatemala existen varias hasta el día de hoy, pero Vencedores nació y se enfocó en crear un modelo totalmente diferente de atención de lo que actualmente se conoce. Tenemos nuestro propio diseño, nuestro propio modelo, y lo comenzamos a crear en el sentido de que el paciente tenga las mejores instalaciones, las mejores comodidades dentro de su entorno, porque eso tiene que ver mucho con la recuperación. El paciente, como bien lo decías a un inicio, normalmente sufre de demasiado rechazo en lapsos de su vida, y es por eso que él lo que necesita es volver a ser aceptado. Su autoestima está baja, vive periodos de depresión, porque de hecho el alcohol es un depresivo, ¿verdad? Entonces uno bebe porque quiere estar bien, pero no se imagina que lo que va a estar es mal, porque al día siguiente de una borrachera lo que uno amanece es mal. Y entonces así es como nace Vencedores, y empieza con algo pequeño y se va convirtiendo en algo grande, porque realmente nosotros pensamos en programas virtuales y nunca imaginamos que íbamos a resultar en lo que ahora estamos involucrados, pero es la misma necesidad que hay en Guatemala. De 10 familias, 9 tienen en su núcleo familiar a una persona sufriendo de una adicción. Entonces, esas necesidades las que nos ha llevado a seguir trabajando aún más. No hemos logrado lo que necesitamos, ¿verdad? Porque los índices en Guatemala son bien altos. Está el 7% de muertes en hombres al año y el 4% de muertes de mujeres también al año. ¿Relacionadas con adicciones o Sí, alcohol? al alcohol, ¿verdad? O sea, y normalmente, hermano, están muriendo por falta de información. Porque, vuelvo a repetir, uno bebe por estar bien, pero nunca se imagina que se subió a un vehículo que lo va a llevar solo a 3 caminos: la cárcel, el hospital o el cementerio. Ha sido durante muchos años y sigue causando esos mismos problemas hasta el día de hoy. Gracias, Harry, muy amable. Quisiera también que nos pudieras dar un poco de contexto sobre cómo tú ya te encontrabas de cierta manera capacitado e informado al momento que nace Vencedores. ¿Cuál es ese trasfondo tuyo personal que te dio esa información, como bien lo decías, y que te dio todo este conjunto de teorías, etcétera, de cómo tratar las adicciones antes de iniciar Vencedores? Porque de lo que estábamos hablando anteriormente con tu persona, pues cuando iniciaste esta fundación ya tenías algunos conceptos y vivencias de cómo enfrentar y tratar adicciones. ¿Cómo fue que aprendiste sobre adicciones y sobre el tratamiento o diversos tratamientos disponibles para adicciones? La experiencia entra por 2 medios: por el pellejo o por la bolsa. En su servidor entró por el pellejo. Normalmente en una persona que está sufriendo adicciones al alcohol o las drogas, siempre hay una historia de dolor. Siempre vienen de una familia disfuncional, ¿verdad? Donde falta papá o donde falta mamá, o en algunos casos que faltan ambos. En mi caso faltó papá, ¿verdad? No estuvo la figura paterna, su función, y mi madre pues trató de hacer lo humanamente posible, ¿verdad? Ella tenía que salir a trabajar, a conseguir los alimentos. Yo soy el varón de 2 hermanos, de otros 2 hermanas, perdón. Y entonces todos esos lapsos que yo pasé solo, que nadie podía controlarme en la adolescencia, ¿verdad? Donde iba, quiénes eran mis amistades, y llevando también esa falta de identidad, ¿verdad? Entonces fui presa fácil de las adicciones a las drogas. Ahí fui a desembocar ese vacío, ese gran vacío, ese dolor que tenía, el dolor de haber pasado por la escuela o por el colegio. Y hasta el día de hoy, pues en los colegios, para el Día del Padre siempre hacen un regalito para papá. Y entonces teníamos que hacer ese regalo, y todos mis amigos el Día del Padre llevaban a su papá. Y ellos me decían: ¿y tu papá no vino?
y mi papá no existía. Y ese regalo se quedaba siempre vacío, y todo eso me causó, primero fue un dolor y después un rencor, un odio y un rencor hacia él. Y a los 18 años yo ya estaba muy involucrado en ese mundo. Yo delinquía en mi barrio, en el barrio que yo nací fui muy conocido por delinquir. Y realmente mi madre trabajaba tanto para darme pues estudios, ropa, lo necesario, ¿verdad? Yo no tenía necesidad de robar, pero yo quería sentirme parte de algo, porque no tenía identidad, y quería hacerme parte de los amigos que delinquían, o sea, parte de un grupo, una nueva familia. Y así es como a los 18 años estoy bien involucrado en eso, y obviamente, como te comentaba, pasé esa línea divisoria de la cual nunca voy a mejorar, siempre voy a empeorar. Y exactamente a los 30 años yo estoy tocando fondos, ¿verdad? Ya tocando fondos porque ya me había casado, tuve el matrimonio pendiendo de un hilo, mucho sufrimiento, ¿verdad? Uno al final bebe, pero tus amigos ni siquiera se imaginan el infierno que vives. Yo estaba viviendo en algunos lugares en ese momento y todo era algarabía, todo era alegría, pero cuando abría la puerta de mi casa, ahí empezaba mi realidad. Había escasez, había muchas necesidades, no había matrimonio, ¿verdad? Muchos problemas. Entonces, todo eso me llegó a desesperar, tocar un fondo, que para mí fue lamentable. Y unos años antes, como 2 años antes de haber dejado de beber, un amigo de infancia del mismo barrio terminó en las calles. Y cuando yo lo vi me tocó el corazón y dije, tengo que hacer algo por él. Y busqué la manera de cómo internarlo en algún lugar, ¿verdad? Averigüé, fui, me dieron el costo, no tenía los medios económicos como para llevarlo. Y entonces busqué la estrategia de buscar 5 amigos que también lo conocían, y que cada uno pusiéramos una cantidad de dinero para poder internarlo. Y así lo hicimos. Juntamos el dinero, lo llevamos, estuvimos con él pues a sus necesidades durante el tiempo que estuvo, y cuando salió de ahí le alquilamos un cuarto, le compramos una cama y estuvimos con él 2 meses más hasta que consiguió un trabajo. De hecho, ese amigo hasta el día de hoy no bebe. Y yo no sabía que realmente eran mis principios en esto, ¿verdad? Creo que lo hice en su momento inconscientemente, pero creo que ya iba yo en camino a esta situación. Entonces, en síntesis, a los 30 años dejé de beber. Dejé de beber y dejé de consumir y traté de empezar una mejor vida. Gracias, Harry. Personalmente, ¿tú acudiste a alguna asociación o alguna institución también para lograr dejar de beber, o fue algo que lograste hacer solamente con tu propia fuerza de voluntad? ¿Tuviste apoyo? Esa es una buena pregunta, Armando, porque cuando uno está en una situación crítica o crónica, la persona ya no tiene voluntad propia para poder hacerlo. Hay algunos casos, hay unas excepciones, pero son muy pocas, y mi caso no era diferente. Necesité la ayuda. A este amigo que te cuento que 2 años lo tuvimos, yo lo acompañaba a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Y yo entraba con él, estuve 2 meses con él todas las noches escuchando, pero es como cuando tú me dices, fíjate que tengo un dolor en mi estómago, ¿me puedes acompañar al hospital? Yo te acompaño al hospital, podemos estar en la sala de espera, pero yo estoy entendido que el enfermo eres tú, no soy yo. Y lo mismo me sucedió con este amigo. Yo estaba allí, yo dije, el enfermo es él. Aunque yo ya tenía problemas con el alcohol, jamás tomé eso como para mí, como para ayuda. Y a los 2 meses le dije, bueno, yo ya te veo bien, yo tengo una vida por delante, así es de que hasta aquí llegamos, me alegra que te recuperases y yo sigo mi vida, porque me restaba tiempo con mis amigos. Y entonces vuelvo a la actividad, ¿verdad? Y a los 2 años que ya estaba ya en la etapa bien difícil, yo me recuerdo de Alcohólicos Anónimos. Digo, allí ayudaron a mi amigo. O sea, los 2 meses en los que estuviste apoyando a tu amigo no bebiste. Lograste dejar de beber. ¿Te ayudó ir a Alcohólicos Anónimos como acompañante de este amigo? Sí, me ayudó
no es que no haya dejado de beber, pero sí bebí menos, obviamente, porque estaba invirtiendo tiempo en él. Ujú. Y entonces, y yo vi cómo él recibió la ayuda y él pudo superar. Entonces, eso sí me sirvió, porque cuando yo necesité dije, bueno, hay un lugar. Y de hecho, yo un día a mis amigos les dije que yo había pensado ir a Alcohólicos Anónimos y me dijeron que yo no tenía necesidad de ir ahí porque, o sea, yo no era un alcohólico, que ahí eran solo los que estaban en la basura y muchas cosas que me dijeron, muchos comentarios, pero en mi mente ya estaba. Y en la siguiente semana, porque yo ya bebía viernes, sábado y domingo, Mm, y cualquier día era bueno, ¿verdad? Y ya tenía muchos problemas físicos con el alcohol, ujú. O sea, ¿problemas de salud? sí. Ah, ok. O sea, a mí se me inflamaba el hígado por beber demasiado. Entonces, el siguiente fin de semana que yo les dije eso, volví a beber descontroladamente hasta el punto de que me quedé dormido en mi carro en mi barrio a la medianoche, el carro encendido, y no recuerdo nada. Y me encuentran 4 alcohólicos anónimos. O sea, esa no es una casualidad. Yo no lo tomé como casualidad. Claro. Me encontraron, me ayudaron, el, el bolo es necio. Ujú. Porque dice que me hablaron para tratar de bajarme y que yo me bajara y ellos conducir el vehículo y yo no quise. ¿Estas 4 personas eran desconocidas o eran amigos tuyos? Eran conocidos del barrio, o sea, en un barrio nos conocemos todos, ¿verdad? Entonces dijeron, ese es Harry, miren muchachos, si lo dejamos aquí, lo van a asaltar y le van a quitar el carro. Entonces, lo que tocó en mi corazón, que yo siendo necio, aunque no lo recuerdo, y no me quise bajar, ellos decidieron empujar mi carro 3 cuadras, ¿verdad? A medianoche. No tenían ellos la necesidad porque me puse a pensar, bueno, ellos ya no beben y dice, bueno, si este bolo es necio que siga con su ley. Mas sin embargo me empujaron, yo en ese tiempo tenía un Toyota modelo 72 que tenía más peso de masía que otra cosa, pesaba más que una maldición. Y entonces todo eso me puse a pensar, lo que a ellos les costó empujar. Y entonces eso lo tomé yo para bien. Al día siguiente que yo desperté, mi esposa me dijo lo que siempre te dicen a uno, no te recordás cómo viniste esa noche, ¿verdad? Mm, Y realmente no me recordaba. Y le decía yo, no, pues bien, todo tranquilo, sí, pero ¿te recuerdas? Sí, yo me recuerdo de todo, le decía. Y hasta el final que ella me comentó que me habían ido a dejar, yo me levanté, fui a la casa de cada uno y les di las gracias. Y uno de ellos me dijo, deberías de tomar muy en serio, mira, porque ahora tuviste la oportunidad, la próxima vez puedes estar muerto. Y fue que yo tomé la decisión de acompañarlos a una reunión y gracias a Dios en la primera reunión me quedé. Me costó reconocer que tenía problemas de alcoholismo porque es lo que cuesta. Y así fue como tuve la necesidad de ayuda. y así fue como comenzó también, tu proceso de formación como un experto en adicciones, de cierta manera. ¿Fueron los primeros lugares donde comenzaste a informarte? No, sí, y yo realmente me metí en mi mente que lo único que yo deseaba era aprender, informarme, ¿verdad? Alcohólicos Anónimos tiene literatura, pues ahora la internet ya hay mucha información. Y dije, bueno, cuando alguien se acerque como yo con necesidad, yo tengo una respuesta y ver cómo puedo apoyarlos. Inconscientemente lo hice, como te decía al principio, no sabía que yo iba en camino a algo que iba a estar en un futuro. Excelente, muchas gracias, Harry. Quisiera que nos compartieras un poquito sobre el enfoque central del programa de rehabilitación de vencedores del alcoholismo y cómo la metodología de ustedes se diferencia de otras instituciones y de otros modelos tradicionales o clínicos. Nosotros trabajamos mucho el área espiritual. Mm, No con eso te estoy diciendo que desconocemos lo de la ciencia, la psicología, la psiquiatría. Es todo lo contrario. Entonces, acuerpamos todas esas partes para beneficio del mismo paciente. ujú, Entonces, trabajamos junto con psicólogos y psiquiatras y nosotros, algunos que nos dedicamos a la parte espiritual. Entonces, el paciente dentro de Casa de Transformación lleva un proceso de 90 días. mm. En los primeros 30 días nos damos cuenta que el paciente va con muchos problemas físicos, Físicos, ¿te refieres a fisiológicos de salud? de salud, Ok. correcto, a través de la misma adicción. Por ejemplo, son diferentes problemas físicos de salud, pero al final afectan, porque por ejemplo el alcohol
la persona llega con un sistema nervioso alterado, Mm, muy alterado, que es que es increíble, cuando uno empieza a beber y hablas de las mentadas gomas, en buen chapín, ¿verdad? Aquí se Resacas. llaman, o resacas, Ujú. y que para uno de adolescente, yo recuerdo que uno se sentía hasta más grande cuando decía, ¿y amaneciste de goma? Sí, yo amanecí de goma, y no era cuentos, ¿verdad? Pero uno quería sentirse grande. Entonces, esas resacas ya son intoxicaciones alcohólicas, Mm, y que llegan a acrecentarse, y el alcohol empieza a afectar al sistema nervioso de tal forma. Yo recuerdo que cuando yo iba manejando a los inicios, y alguien tocaba la bocina del vehículo, y de verdad, uno pegaba un salto, sus nervios estaban muy alterados. Yo sentía en el semáforo que el vehículo se me iba para atrás, cierto. ¿sí? Sí. O sea, esos son los primeros síntomas, Armando, de que vas camino a un descontrol nervioso, y se llega a convertir en los muy tradicionales delirios tremens, donde Ujú, mucha gente ha muerto. ujú, Porque normalmente los delirios tremens es un estado del sistema nervioso demasiado alterado, que uno puede tener eh, descontroles, o sea, puede ver cosas o escuchar cosas, alucinaciones. alucinaciones, problemas visuales o auditivos. Mm, Y rápidamente te voy a dar un testimonio. ujú, Hay un hombre en su casa que está sufriendo de delirios tremens. Él no sabe, es falta de información. Cuando él entra en un delirio, él está acostado y se levanta de pronto y ve cómo culebras están subiéndose a su cama. Normalmente la mayor parte de alcohólicos con delirios ven culebras, alacranes, arañas, tarántulas, ujú, y entran en pánico, en mm, un pánico, pánico. Entonces el hombre entra en pánico y lo primero que hace es ir a sacar un cuchillo, y él cuenta, que ese fue un testimonio que yo escuché, y empieza a destruir en la cama, ¿verdad? Cada culebra. Y él decía, cuando yo partía una culebra en dos salía la sangre. Y él inconscientemente no se había dado cuenta que estaba matando a su esposa y a su hijo, ¿verdad? Él pasó muchos años en prisión. Después de muchos años de prisión fue que él salió y comenzó a contar su testimonio. Yo escuché y conocí a esa persona. O sea, los delirios es algo bien complicado. Los delirios son esas personas que se han arrojado ahora del puente, porque los vienen persiguiendo. ujú, Entonces, pero bueno, volviendo al tema, esos son los problemas de algunos que llegan en el reciente ingreso. Porque cuando tú le quitas al cuerpo lo que el cuerpo necesita, porque es una necesidad, es donde caen en esos estados. ujú, Entonces, nosotros creímos desde el principio, porque ese es un sufrimiento. O sea, el no darte el trago es un gran sufrimiento, es un infierno, tanto como beberlo y quitártelo. Y entonces hay algunos procedimientos que les dan trago los primeros días y le van bajando las medidas, pero ¿qué va a pasar el día que ya no recibas? Lo mismo, ujú, ¿verdad? Y entonces nosotros nos pusimos a pensar, dije, bueno, si hay instituciones aquí en Guatemala, por ejemplo, voy a hablar del Patronato Antialcohólico. ujú, Ellos a la perfección utilizan la medicina para esos casos, para esos procesos de desintoxicación alcohólica. Si ellos tienen esa capacidad, ¿por qué nosotros no averiguamos cuál es ujú. y podemos emplearla para que el paciente sufra menos el periodo de abstinencia alcohólica? Es el nombre correcto. Ok. Y entonces nos asesoramos. De hecho, somos amigos de ellos, ¿verdad? Nos han apoyado muchísimo. Y entonces, a través de medicamentos, sueros y todo, se logra que la persona sufra menos ese periodo de abstinencia Sin darle alcohol. sin darle alcohol, Excelente. ¿verdad? Entonces, eso nos ha dado muy buen resultado. Y pues después ya él ya se alimenta. De hecho, nosotros los tenemos con sopa porque el hígado está muy inflamado, y uno les da comida con grasa. Era lo que a mí me sucedía, se me inflamaba demasiado el hígado. Y tienen ese tratamiento físico durante el mes, ¿verdad? Eso hablando del alcohol. Cuando son drogas son otros síntomas, pero siempre les afecta. El drogadicto normalmente no duerme, Mm, ¿verdad? Pasa muchos días sin dormir por consumir droga,
Y cuando él llega a casa de transformación, ellos pasan hasta 2 y 3 días durmiendo. Mm, Llegan muy delgados, o sea, nosotros le llamamos desnutrición por drogas. Y entonces, todos esos hay que recuperarlos con vitaminas, alimentación. Después de los primeros 30 días, el paciente ya se encuentra de salud, no al 100, pero por lo menos ya se encuentra bastante mejor. ujú. Ya se ha recuperado. Ya puede dormir, ya puede ingerir alimentos normalmente. Es correcto. Entiendo. Durante este primer mes, ¿cuál es la etapa más difícil? Por ejemplo, me comentabas que se les administran sueros y algún otro tipo de medicamentos para que no sé, se hidraten, para que el sistema nervioso pues también vaya cediendo ante toda esta alteración que tiene. ¿Cuál es la etapa más crítica de esos primeros 30 días en los que el paciente no duerme, le cuesta ingerir alimentos, incluso que está muy descontrolado de los nervios? Como más o menos, ¿cuánto tiempo en tu experiencia crees que es esta etapa? En caso de transformación, hemos visto todo dependiendo cuánto el historial de consumo del paciente. Ujú, Nosotros hemos recibido pacientes, de hecho, traemos personas que vienen de la calle, no los apoyamos y son personas que vienen de 1 año, 8 meses de consumo de alcohol puro, ¿verdad? todos los días. Todos los días, alcohol puro. Y es bien difícil, o fue difícil al principio poder tratar con ellos porque su estado era muy crítico. Y si uno tiene el sumo cuidado de estas personas, pueden morir. Porque como es increíble, pero la gente cuando habla de enfermedades por alcoholismo habla normalmente de cirrosis, habla de 1 o 2 enfermedades. El alcohol desarrolla hasta 200 enfermedades. Y entonces estas personas están muy enteradas y cuando el cuerpo está pidiendo demasiado alcohol y tú no lo das, entra en una etapa de insuficiencia cardíaca que le provoca un paro cardíaco y la persona muere. De hecho, en esa etapa de abstinencia no se les puede bañar. Usted baña o tú bañas a alguien en ese periodo con agua fría y esa persona muere de un paro cardíaco. Y entonces todo eso hemos tratado nosotros. En las casas casi siempre hay gente que muere por mala atención y nosotros nos enfocamos en eso porque para tener el sumo cuidado son personas, son almas. Y entonces, gracias a Dios, Casa de Transformación está próximo a cumplir 4 años y bendito Dios, no hemos tenido una sola muerte dentro de nuestras instalaciones. No ha sido fácil, es un trabajo arduo, pero como bien lo decías, es un trabajo de mucho amor, porque uno se identifica porque uno ha estado ahí. Mm. Uno ha estado en ese lugar, uno sabe qué es el sufrimiento de un periodo de abstinencia. Entonces, todos los que conforman el equipo de Casa de Transformación lo saben, vienen de ahí y es por eso la facilidad de poder ayudar a las personas. Muchas gracias, Harry. ¿Podría compartirnos entonces sobre esta misma línea que llevamos? ¿Cómo es el segundo mes de este proceso de 90 días del que nos estabas platicando? Sí, Armando, en el segundo mes nosotros es un trabajo bastante arduo y de muchas personas vencedores y también vencedoras porque tenemos Casa de Transformación para mujeres, pero ese mes que se le atiende a la persona con mucho amor, ¿verdad? Entonces, eso nos da la capacidad de poder tener un acercamiento al paciente, de tal forma que el paciente después de ese mes ya detectó que quien lo está atendiendo no le quiere causar un daño, ni mucho menos va a recibir rechazo de parte de él. Hemos visto unos casos en casa de transformación, incluso limpiar a los pacientes que están en la etapa crítica, ¿verdad? Porque ellos muchas veces llegan inconscientes, no están conscientes de sus actos, entonces hacen sus necesidades sobre la ropa que tienen y no se les puede bañar. Entonces, nuestro equipo viene y pues lo limpia. Entonces, todo eso son actos de amor, ¿verdad? Entonces, la persona lo percibe, porque tal vez podría decirse, por primera vez en muchos años, no ha recibido rechazo, no ha recibido maltrato. Entonces, todo eso nos ayuda a ir poder tocando el corazón del paciente
de tal forma que en el segundo mes ya tenemos ya él más lúcido, ya tenemos un acercamiento a él para poder detectar cuál es su historia. Detrás de un adicto hay una historia de dolor, como fue en tu servidor. Siempre hay un niño lastimado y el paciente puede tener 50, 60 años, pero ese niño que fue lastimado lo ha traído durante un calvario de todos esos largos años. Y así es como hemos escuchado muchas historias de violaciones, maltratos, como bien decía yo, la familia disfuncional, ¿verdad? Falta el papá, falta la mamá, pero está el caso de normalmente el papá ausente, como fue en mi familia, pero también está el otro caso del papá presente ausente, ¿verdad? Papá invierte un buen tiempo en la empresa, que su hijo no le falte su colegio, todas sus necesidades, pero se olvida de lo más importante, que es su presencia, las palabras. Y entonces el hijo o hija empieza a crecer con esos vacíos. Hay muchas cosas materiales a su alrededor, pero en su interior no está lo que realmente necesita. Y son personas que también han resultado en las adicciones. Todas esas historias y muchas más que hemos escuchado, entonces nos llevan ya a tratarlo en el área espiritual, ¿verdad? Hablamos de una sanación del alma, o sea, llegar a sanar a ese niño, ¿verdad? Entendiendo, porque uno no entiende Esto en el segundo mes en siempre. el segundo mes, sí. Uno hasta ahí no entiende, por eso he dicho que el alcoholismo o las adicciones es una gran falta de información. Yo odié a mi papá por el mal que yo creí que él me había hecho, por no reconocerme, por no darme lo que yo necesitaba, por haber dejado solo a mi mamá. Pero cuando me tocó sanar ese niño a mí, me di cuenta que mi papá no podía darme algo que él no tenía, que esos patrones de conducta venían de mis ancestros, o sea, de los abuelos, de los bisabuelos. Como él había recibido su trato, así me lo estaba trasladando a mí. Y entonces él no había recibido de mis abuelos ese amor, ¿verdad? Antes no se hablaba ni se practicaba mucho de esto que estamos platicando, ¿verdad? Entonces los castigos eran más severos, que decían que eran buenos, pero al final sí afectaban a un niño. Ujú. Y entonces entendí que mi padre, pues, había sido una víctima más, al igual que yo. Y por eso era alcohólico, porque toda mi familia, aparte de mi papá, alcohólicos y drogadictos. Ujú. Y obviamente la historia se estaba replicando conmigo. Entendí que él había pasado ese proceso y comencé también yo mi proceso de poder perdonarlo, de poder ir sacando de mi vida todos esos momentos que para mí habían sido muy amargos y que habían marcado mi vida, hasta el tiempo de poder en este momento contártelo sin que me duela. Ujú. Ahora es una historia de mi vida, pero no es una historia que me causa un dolor o un resentimiento. Entonces, esa es la labor que se hace con los pacientes hasta que puedan llegar al punto de poder perdonar, Ujú. ¿verdad? A un padre, a una madre, Ujú. y entonces empiezan el proceso de sanación del alma hasta lograr recuperar su nueva identidad. Este segundo mes en el que ustedes abordan la salud mental y espiritual de los pacientes, ¿desde qué perspectiva ustedes lo abordan? ¿Desde una perspectiva espiritual, psicológica o utilizan ambas herramientas para ayudar a sanar ese pasado en el paciente? Sí, realmente por eso les decía al principio que nosotros no desconocemos la medicina o la ciencia, sino creemos que es importante. O sea, todo lo que sume para el bienestar del paciente para nosotros es bueno. Y por eso es de que de pronto nosotros en el área espiritual no logramos que este paciente pueda abrir su corazón, pero lo puede lograr el psicólogo o la psicóloga, Ujú. o lo puede lograr la psiquiatra, ¿verdad? Entonces, cuando trabajamos en equipo, de hecho, tenemos en Casa de Transformación personas profesionales para eso, y es que de ahí ha sido el resultado. ¿Verdad? El buen resultado que hemos tenido en un alto porcentaje de personas recuperadas ya de varios años, con una nueva vida, con emprendimientos,
realmente, hablándolo espiritualmente, es alguien que volvió a nacer a una nueva vida. Gracias. Excelente. A eso suena, de hecho, y me alegra muchísimo pues discutir sobre esta metodología con ustedes, porque pues de nuevo, como lo estamos hablando ahora y como lo sabrán también muchas personas que han intentado superar alguna adicción en algún momento, sí se necesita apoyo, sí se necesita amor y se necesita mucha aceptación. Y pues solo cómo sucede la última etapa, este último mes de los 90 días, Harry, con la metodología de vencedores. Ese último mes, algo que me quedó en el segundo, tenemos un evento, para llevar la sanación del alma, tenemos un evento que es puramente espiritual, que le llamamos desintoxicación total del alma. Ujú, Y es relativamente un retiro espiritual de un día donde tocamos varios temas, ¿verdad? Tocamos temas de padres a hijos, hijos a padres, tocamos la identidad, temas bien básicos. Y entonces en esa serie de temas, el paciente, si no se identifica con el primero, se identifica con el segundo, llega el momento en que se identifica con alguno, identifica que esa área en la que le afectó o tiene afectada, entonces él es el que toma la decisión de querer sanar. Entonces, en el tercer mes, el paciente ya viene a recobrar su nueva identidad, a luchar por sueños que tuvo antes de que le sucediera esto, ¿verdad? Porque antes de que a mí me sucediera esto, o me marcara esto en mi niñez, pues yo quería ser un profesional, quería ser como todos, un bombero, tal vez un policía. Tenía muchos sueños, ¿verdad? Casarme, tener una familia. Y entonces, pero a través de las adicciones se pierde todo eso. ujú, O sea, yo siempre creí que así iba a morir, ujú. pero ahora estas personas tienen una nueva oportunidad de vida y una nueva familia. Como bien hablamos, no existe el vacío absoluto, o sea, uno saca algo de su vida, pero necesita reemplazarlo con algo. Saco a mis amigos que me han llevado a las adicciones, pero tengo que meter nuevos amigos que me van a ayudar a mantenerme alejado de las adicciones. Ujú, Y el vencedor se convierte en una comunidad, una nueva familia ujú, donde ya el paciente puede traer a su familia, porque también está mamá, está papá, que están dolidos, porque donde hay un adicto, hay una familia llena de dolor y de marcas, ¿verdad? Por la misma adicción. Y así es como ha crecido esta comunidad y se han convertido en familias muy unidas y gente que ha salido ya de empresarios actualmente vencedores. excelente. Muchísimas gracias, Harry. Sí, algo que dijiste ahorita me tocó mucho personalmente porque al momento de dejar de consumir alcohol y cualquier otra sustancia que te puedas imaginar, una de las primeras, de los primeros recursos a los que acudí era precisamente muchas de las cosas que yo disfrutaba en mi infancia, antes de comenzar a sentir todo el vacío de la familia disfuncional en la que crecí, que fue pues el detonante principal en mi caso particularmente. Y muchas de las cosas que yo disfrutaba cuando era niño, que quizás por eso mismo tuve tantas asperezas con mi papá a medida que crecía, llegaba la adolescencia, es que me encantaba la lectura. Me encantaba la lectura, siempre fui muy académico de niño. No tengo idea por qué, pero siempre era muy, muy estudioso de niño. Yo incluso cuando llegaban las vacaciones, yo no quería salir del colegio. Yo llegaba en las vacaciones, mi mamá me compraba los libros del próximo año y yo ya estaba leyendo los libros del año que venía sin que mi mamá me pusiera a estudiar. A mí simplemente me gustaba procesar información y me gustaba leer, me fascinaba y también me gustaba mucho la música clásica. Siempre he sido un oyente muy, muy dedicado de la música clásica desde que era niño. Me recuerdo que mi abuelito fue el primero que me acercó a este tipo de música. Y cuando dejé de beber y dejé de llevar este estilo de vida tan demandante y tan cansado que es estar de fiesta y consumiendo sustancias, ¿no? Retomé precisamente esto que tú mencionas ahorita, esos sueños de la infancia y esos gustos
de la infancia y recordé que ese niño al que le encantaba la lectura y le encantaba la música clásica, la disfrutaba solo. Yo era un niño bastante que me entendía muy bien solo, no era muy de muchos amigos. Y ese niño regresó de nuevo cuando yo dejé este estilo de vida que realmente no se estaba desarrollando a mi conveniencia. Me di cuenta que ese niño que había abandonado regresó a disfrutar de nuevo de la vida y pues como bien lo mencionas tú, Harry, también vinieron otras metas, otros objetivos y pues todo esto fue mi nueva visión y mi nueva versión de la vida. Harry, dentro de esta línea quisiera que nos compartieras un poquito sobre el tipo de perfil, el tipo de persona que llega a vencedores. ¿Llega únicamente personas en estado crónico, personas en situación de calle, o también llega cualquier otro tipo de ciudadano o profesional, incluso de cualquier otra área? ¿A quiénes atiende vencedores? Sí, Armando, creo que eso es bien importante porque tenemos la idea en Guatemala que eh, todas estas personas que están pasando de alguna adicción, sea crítica o crónica, son personas que ya son inservibles. Son personas que muchas veces las hemos marcado que así van a morir. Pero déjame decirte que en el tiempo que tiene Casa de Transformación de estar funcionando, me atrevo a decir que el 90% de pacientes son pacientes que traen grandes talentos y son, o sea, hemos tenido doctores, abogados, hemos tenido gente de instituciones aún gubernamentales y personas que cuando la adicción sale de ellos se convierten en personas productivas para el mismo país, están trabajando para el mismo país. Una persona que ahora tiene su empresa está produciendo para el país, para el bienestar. Y creo que esa es parte de nuestra misión, devolver a las personas, dice, devolver a las personas, estudiantes, trabajadoras y empresarios ya libres del alcoholismo y dispuestos a trabajar por un mejor futuro. El 10% son personas que de alguna forma llegaron a lo más profundo y quedaron en condición de calle. Entonces, en Casa de Transformación tenemos de las dos personas y conviven de las dos personas. Tanto así que hay personas que han salido de su proceso, están muy agradecidas con Dios, con la institución y regresan a Casa de Transformación. O sea, la salida de Casa de Transformación no marca despedirnos de ellos para siempre. O sea, hay esa comunidad, esa nueva familia, donde ellos se sienten muy agradecidos y fomentan mucho esa unidad. Hace un par de días tuve la oportunidad de estar en una celebración en Casa de Transformación. Estos servidor estuvo de manteles largos y me hicieron todos una celebración, pero les decía, me quebranta esto, pero es una realidad. Les decía, llamaba a los últimos 3 pacientes que vienen de la calle, y ya están bien recuperados, y les decía que es mejor dar que recibir. Entonces yo recibí de los vencedores, ¿verdad? Muchas cosas y un buen almuerzo y les decía, esto se los dedico a ustedes, porque he llegado a creer que es por ellos que existe todo eso. Entonces eso llena mi corazón y me motiva a seguir adelante hasta donde Dios nos lleve. Gracias, qué linda experiencia, Harry, de verdad. Y felicidades por tu cumpleaños también. Gracias, Que gracias. cumplas muchos más para el bienestar de tu familia y para el bienestar de nuestro país también. Hablando de Guatemala, Harry, ¿ustedes atienden exclusivamente a la población guatemalteca o podemos también hacer la invitación a cualquier otro hermano hispanohablante que nos esté escuchando en este momento a través de nuestras plataformas para poder refugiarse y encontrar una familia y un sistema de apoyo en vencedores? ¿Tienen ustedes pacientes y personas que se han integrado a su casa y a su fundación fuera de nuestras fronteras? Sí, la visión que tiene Vencedores es para
tener casa de transformación de hombres y de mujeres en 15 principales departamentos de Guatemala. El objetivo va avanzando. Tenemos casa de transformación aquí en Ciudad Capital de Guatemala, tenemos casa de transformación en Zacapa y tenemos casa de transformación en Izabal. Y estamos trabajando para un nuevo departamento. En esas casas, por ejemplo, tenemos personas en zona 1, tenemos personas de 8 departamentos diferentes de Guatemala, Ujú, ¿verdad? Igual sucede en Zacapa, igual sucede en Izabal. En Izabal tienen de Petén, de Cobán y todo, pero aquí en zona 1 ha sucedido algo bien característico y tenemos 2 personas que vinieron del extranjero. O ujú, sea, directamente a recibir el tratamiento aquí a Casa Transformación. Nosotros estamos muy enfocados en trabajar en nuestro país, ¿verdad? Creemos en nuestro país, invertimos en nuestro país, pero también nuestra visión, estamos seguros que en su momento va a cruzar las fronteras, ujú, ¿verdad? Centroamérica, donde haya necesidad, ¿verdad? Porque al final pensamos en Guatemala como nuestro país, pero pensamos también en las personas, ujú. ¿verdad? Aún no fueran guatemaltecas, nosotros las atendemos. Tenemos de Honduras, pues, personas que encuentras tú en condición de calle y los atendemos de igual forma. No hay ningún problema. Creo que queda la invitación abierta, ¿verdad? Para las personas que nos escuchan igualmente en Estados Unidos y en Canadá, personas que han sufrido también un caso que quizás no hemos abordado y no sea tan frecuente en nuestra experiencia particular, pero que enfrentan la ansiedad social de ser extranjeros o de ser hijos de extranjeros en Estados Unidos, por ejemplo, en Canadá. Tengo que adaptarme a esta nueva escuela, tengo que adaptarme a esta nueva cultura, a este nuevo idioma, tengo un acento y se burlaron de mí durante la primaria y la secundaria. Y son vacíos que quizás no, de los que no hemos abordado mucho y no tienen idea de que aquí en su patria oriunda hay una familia y hay una institución que los puede apoyar y que entiende su cultura originaria también y que pueden contar con vencedores. De hecho, Armando, a mí me trajeron una idea el año pasado, un guatemalteco que vela por el bienestar del inmigrante en Estados Unidos, y me compartía que lamentablemente también tenemos guatemaltecos allá en el extranjero sufriendo de adicciones, Ujú, porque cuando ellos se van por el sueño americano y de pronto se encuentran solos allá, dejaron a su familia, dejaron a sus hijos, y volvemos a hablar de los vacíos, ujú, ¿verdad? Se queda uno vacío y necesita llenarlo con algo. Se quedan vacíos porque no tienen a su familia, ya sea hombre o mujer. Y como son emigrantes, no pueden salir con libertad en el extranjero. Hablemos de Estados Unidos. Entonces, ellos los fines de semana o sus tiempos libres se encierran y pasan comprando cerveza, mm, ¿verdad? Para pasar bebiendo sus tiempos libres. Y entonces ellos no se dan cuenta que de un momento a otro están sumergidos en las adicciones. Y allá, ¿quién nos ayuda? Terminan en condición de calle. Entonces, esta persona que vela por los inmigrantes me dice, creo que hay necesidad que exista casa de transformación allá para la ayuda del guatemalteco inmigrante y quien la necesite, ¿verdad? Pero ahorita que mencionabas esto, me recordé de esa idea. Y es una idea que está ahí. Obviamente, nosotros necesitamos que nos unamos más personas, ¿verdad? Más personas en estos proyectos para poder llevar la ayuda donde se necesite. así es. Muchísimas gracias por esas palabras y por la invitación también, Harry. Nos gustaría que nos ayudes a definir el concepto de vencedor. ¿Quién es un vencedor que ha salido de las adicciones y que ha atravesado exitosamente por este programa de 90 días que aplica Casa de Transformación Vencedores? ¿Qué es un vencedor? ¿Quién es un vencedor? En alguna ocasión de los principios de vencedores no había nada todavía, pero sí muchos problemas, ¿verdad? Y a veces tú quieres hacer las cosas y todo te sale mal, aparte de que hay personas que se levantan en contra tuya por la idea que tienes y muchas cosas de esas que siempre suceden, ¿verdad? Pues un día por la mañana amanecí
pues como se dice, buen chapín de bajón. Dije, creo que esto no, ya no vale la pena seguir adelante, ¿verdad? Por los problemas que estaba viviendo en ese momento. Y entonces vine y me fui al espejo y me puse a ver, dije, un vencedor nunca debe detenerse. Un vencedor siempre tiene que avanzar. Y vine y agarré mi muro del Facebook y lo posteé, ¿verdad? Un vencedor avanza y un vencedor nunca se detiene. Y sin saber que en ese momento se convirtió en un eslogan y un ADN en todos los vencedores, ¿verdad? Ellos siempre determinan que el vencedor avanza y no se detiene. Entonces nosotros no nos deteníamos para consumir alcohol, nosotros no nos deteníamos para conseguir y consumir drogas, entonces ¿por qué ahora algo nos tiene que detener? Si nosotros fuimos diseñados para ser vencedores. Entonces el ADN de un vencedor es que un vencedor avanza y nunca se detiene. ¿Va a encontrar obstáculos? Sí, pero va a tener que sobrepasarlos. ¿Va a encontrar problemas? Sí, pero va a encontrar siempre soluciones. Entonces el vencedor tiene otra mentalidad, ¿verdad? Yo en mis programas virtuales tengo uno que se llama De vencidos a vencedores. Y ahora vencemos cualquier obstáculo, cualquier desánimo. Y entonces esa es la esencia de un vencedor. Excelente, muchas gracias, Harry. ¿Cuáles son algunos de los testimonios más impactantes que han ustedes observado durante todo el tiempo en el que han trabajado como vencedores y pues quizás incluso desde antes? ¿Qué es lo que más te ha impactado y ha transformado tu visión sobre las adicciones y el tratamiento de adicciones, Harry? Tenemos muchos testimonios de personas que han salido en condición de calle, ¿verdad? Está el testimonio de uno de nuestros pastores, el pastor Víctor. Él pasó 7 años en condición de calle, comiendo de la basura, una vida como esa que conocemos en la calle, ¿verdad? Y el día que nosotros salimos como vencedores del hambre y del frío, que es un brazo de ayuda social aquí en Guatemala que tenemos, y hemos dado más de 40,000 raciones de alimentos y ropa, ¿verdad? En 36 meses. Entonces, ahí lo encontramos a él, no sabíamos en lo absoluto que fuera un pastor, pero lo llevamos a Casa de Transformación por ayuda y actualmente es el pastor general allá en Izabal que se dedica al proyecto, ama la visión, ¿verdad? Ama la visión. Es un pastor que lo acuerpa mucho la municipalidad y muchas instituciones gubernamentales allá para apoyar nuestra institución y nuestra visión. Pero lo que más impacta es de que tenemos un alto porcentaje de jóvenes en Casa de Transformación. O sea, tenemos niños, literalmente niños, estamos hablando de 12 y de 13 años, ya con problemas de adicción crónica, ¿verdad? Entonces, eso es bien alarmante, porque antes pues yo me acuerdo que en mi barrio decían, pues, don Juanito se volvió bolito y ahora se queda tirado, pero Juanito tiene 60 años, ¿verdad? Al final, en el ocaso de su vida, se convirtió en un alcohólico crónico y se queda tirado. Así se veía antes, pero ahora nuestros jóvenes están sucumbiendo en esta sociedad, en las adicciones, y las casas de transformación están a un 80% lleno de jóvenes, ¿verdad? Eso es muy preocupante, con grandes testimonios, porque este niño de 13 años con problemas crónicos, yo le pregunto, si estás de crónico ahorita, ¿a qué edad comenzaste? Y me dice, yo comencé a los 8 años. Y así hemos tenido muchos casos, muchos testimonios, pero se me viene un testimonio que define nuestra institución. Nuestra institución, a pesar de que tiene principios y valores espirituales, no religiosos, espirituales, ha sido una institución incluyente y no excluyente. Nosotros, por ejemplo, Casas de Transformación está diseñado para personas con problemas crónicos. Pero ¿qué pasa con las personas que todavía vienen en la etapa crítica y no queremos que llegue a la crónica? Entonces creamos unas reuniones presenciales, le llamamos a esas reuniones Vencedores Café. Y se llama café porque lleva la C de conocidos, la A de amigos, la F de familiares y la E de extraños.
O sea, todo ese tipo de personas se reúnen en una mesa. O sea, conocidos, amigos y familiares de la persona que está en esta situación de adicciones. No, son personas en etapa crítica, o sea, Ujú. que todavía trabajan, tienen familia, pero Ujú. se han dado cuenta que se descontrolan con un par de tragos y quieren dejar de beber Mm, o de consumir, no han llegado a la etapa crónica. Entonces, se reúnen alrededor de una mesa de estos restaurantes y, o sea, conocidos en el sentido de que, bueno, vengo con mi conocido del barrio, mi ujú, amigo. Amigos porque hay amigos, un amigo lleva a otro amigo. ujú, Familiares porque tenemos papás e hijos en esas reuniones, ¿verdad? ujú, Y extraños porque llegó la persona que nunca había visto. ujú, Entonces, todo ese tipo de personas se reúnen eh, una vez a la semana alrededor de una mesa. Pero el testimonio que llevo es este. En esos grupos hay líderes, ¿verdad? De esas reuniones. Y lo bonito es de que tengo uno de los grupos, ¿verdad? Uno de los grupos que está en el centro histórico. Y es liderado por un católico y por un evangélico. ujú, Un pastor específicamente. ujú, Y una persona católica que pues participa en la iglesia católica, ¿verdad? Entonces, entre los dos comparten con ellos. ujú, Entonces, yo les digo, normalmente, ¿dónde se ha visto eso? Porque la división divide, ujú, perdón, la religión divide, ujú, ¿verdad? La religión no une, pero vencedores hemos creído que nosotros venimos a unirnos, ¿verdad? A unirnos con un psiquiatra, con un psicólogo para trabajar. O sea, nuestra intención son las personas. Nuestra intención es ayudar a las personas. Y entonces hemos creado esa comunidad, ¿verdad? Donde se siente también compartir el mismo tema, ujú, uno de una religión católica como una evangélica o quien sea. Hemos tenido ateos, hemos tenido de todo en vencedores, pero siempre son bienvenidos, nunca van a ser excluidos por la religión o obligados a una religión, ujú, ¿verdad? Porque siempre he dicho que hay cuatro cosas que nos atan y son las costumbres, las tradiciones, las culturas y la religión. ujú, ¿Verdad? Entonces, nosotros tratamos de desatarnos de todo eso, ¿verdad? O sea, la gente, yo me echo los tragos porque por costumbre mi abuelo siempre se los echaba los domingos a la hora del almuerzo, entonces por esa costumbre lo llevó a ser un alcohólico. ujú, Entonces hay que romper con todas esas costumbres, tradiciones, ¿verdad? Por tradición yo salgo en Semana Santa y yo voy a emborracharme. ujú, Entonces, todas esas tradiciones que al final nos van llevando a la misma adicción. Y la religión, pues, vuelvo a repetir, a la división que nos llevaba. ujú. Entonces, en Vencedores hemos creado todo eso y por eso es que la comunidad ha crecido enormemente. Vencedores tiene presencia en varios departamentos a través de las redes sociales, ¿verdad? Y seguimos avanzando. Vencedores, una cosa sabe hacer, avanzar y nunca detenerse Ex- en la visión. Muchas gracias, Harry. ¿Podrías contarnos un poco sobre Hope of Life? Antes que nos reuniéramos el día de hoy, nos contabas que Hope of Life es una institución que ayudó también a vencedores a seguir creciendo y cómo esta institución notó el valor de vencedores y el trabajo que estaban haciendo por la sociedad guatemalteca y decidieron apoyarlos también a ustedes. ¿Qué relación tienen ustedes con Hope of Life y qué es Hope of Life, de hecho? Sí, Hope Online allá, que está en Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí en Guatemala es Esperanza de Vida. Es una institución que tiene aproximadamente 37 años de existir. Y el misionero Carlos Vargas, que es su fundador, ha hecho en Guatemala y en el extranjero, ha hecho mucha ayuda social, ¿verdad? Aquí en Guatemala, de hecho, trabaja en unidad con el mismo gobierno para lo que es el combate de la desnutrición en niños. Tiene también hospitales de niños especiales. Aquí eso se encuentra en Río Hondo, Zacapan, en el kilómetro 145 y realmente ahí adentro es una ciudad. Son 3.500 manzanas de terreno en las montañas de la Sierra de las Minas, donde está una infinidad de asilos, todo tipo de ayuda que uno puede imaginarse. ¿Verdad? Es una institución muy reconocida y del cual muchos países, ¿verdad? Aportan para que esto se lleve a cabo
Y en el proceso de la visión de vencedores, tenemos la oportunidad de conocer al misionero Carlos Vargas, que él ya tenía un proyecto de ayuda, porque él tiene ayuda para trata de blancas, tiene diversidad de ayuda para ayuda social, pero él cuenta que no tenía una ayuda para personas con adicciones. Y a través de una persona de Estados Unidos, comienzan a construir en la Sierra de las Minas una casa para personas con adicciones, pero él lo decía, y yo he encontrado los medios para ayudar a diferentes tipos de personas, pero nunca viví ni sé cómo se ayuda a una persona con adicciones. Y creo que alguien de la calidad de persona y profesionalismo del misionero Carlos Vargas, que no sabía ese ramo, yo creo que también podemos ver la falta de información que existe en nuestro país. O sea, si él siendo un profesional no encontraba cómo hacerlo, y ahora un adicto o una familia del adicto. Pero volvamos al tema. Él viene y en una reunión en Estados Unidos dice, tengo un proyecto ahí parado porque tengo la casa, tengo todos los medios para echarla a andar, pero no tengo a la persona que nos puede ayudar en eso. Y ya pues tenemos algunos amigos ahí en el extranjero y alguien le dijo, yo te tengo a la persona correcta, y le dio mi número de teléfono y fue donde él me contactó. Viajamos para Zacapa, conocimos el proyecto de él conoció el nuestro y hicimos un match, ¿verdad? O sea, el corazón de él, de hecho, él nos ha ayudado muchísimo, tiene muchísimo por delante de experiencia, a mí me ha ayudado bastante en mi carrera, ¿verdad? Me ha ayudado muchísimo y con responsabilidad aceptamos el reto. Casa de Transformación en la Sierra de las Minas en Zacapa está por cumplir 2 años. 2 años en la cual es una casa que a nosotros nos ha ayudado muchísimo y es una casa diferente a las demás porque son 2 manzanas de terreno en la Sierra de las Minas donde nos dio la capacidad de poder producir con nuestros propios pacientes. Tenemos siembras de diferentes tipos, hay de todo sembrado, ¿verdad? Tenemos aguacate, o sea, tenemos legumbres y tenemos fruta. Como también comenzamos con un gallinero de 100 gallinas en el primer año, que pues nos producía una cantidad de huevos diaria. Y en diciembre de este año, entramos ya a un nuevo proyecto de 1000 gallinas, ¿verdad? Entonces, ha sido una casa que se ha vuelto productora para el mismo sostenimiento del mismo proyecto de casas de transformación. Muchas gracias, Harry. Quisiera que abordáramos también el tema de las recaídas. ¿Cómo es que una persona recae en el consumo del alcohol después de haber pasado por este proceso no solo con vencedores, sino por cualquier otra vía o metodología que la persona haya logrado salir de esta adicción? ¿Por qué es que vuelve a caer en el consumo de esta sustancia? ¿Qué lo lleva a recaer? ¿Y cómo se le puede ayudar a una persona que ha recaído en el consumo de sustancias adictivas? Sí, Armando, realmente es un punto también importante para hablar porque del 100% de pacientes que hemos atendido en 4 años en Casa de Transformación, el 60%, gracias a Dios, se han ido recuperando. Ya han cumplido más de un año de estar en sobrios o limpios, pero hay un 40% que recae. Y no quiero decir que en este 60% hay gente que empezó y terminó limpio. O sea, también hubo una serie de recaídas. Pero ahora, ¿qué ocasiona la recaída? Yo creo que algo bien importante en las adicciones es que nosotros debemos de reconocer que hay un problema. Ujú. Y entonces cuando nosotros reconocemos que hay un problema, tenemos la capacidad de poder hacer algo para superar ese problema. Ahora, hay personas que aún no han logrado esa capacidad, que están sucumbiendo en las adicciones y uno platica con ellos y dice, no, yo no tengo problema. O sea, a mí me trajo mi esposa, a mí me trajeron mis papás, pero realmente yo no tengo problemas. No sé por qué me trajeron, no sé ni por qué estoy acá. Y de pronto lo sacaron de la calle porque se quedó tirado.
Entonces, esas personas, pues obviamente hay un alto porcentaje de recaída, porque cumplen, o sea, ellos están allí, pero su mente está por otro lado. Su mente está pensando dónde estarán los amigos. Hoy, por ejemplo, los que estuvieron en Semana Santa, dice, bueno, ahorita los amigos se fueron al puerto, los amigos están, y entonces ocupan su mente en todas esas cosas que no le suman en nada para su proceso. Y aun cuando salen, lo primero que hacen es regresar de donde vinieron. Y entonces yo le he llamado eso un círculo vicioso en amigos, ¿verdad? Y círculo vicioso en lugares, Ujú, porque viene la persona y, por ejemplo, dice, bueno, no puede estar en su casa, está ansiosa, y dice, bueno, voy a ir a la tienda de la esquina, que se volvieron muy famosas, ¿verdad? Voy a ir a la tienda de la esquina y porque sé que ahí está más de alguno de mis amigos y no me voy a tomar nada, solo una cerveza o una mineral. Con ese engaño llega uno. ujú, Uno mismo se lo cree y de esa forma llega, pero en pocos minutos el ambiente, ¿verdad? Porque es un ambiente que lo absorbe, lo atrapa a uno, la música, las conversaciones, el que un amigo le diga, porque el amigo que está consumiendo no sabe ni siquiera lo que a él está pasando, mucho menos lo que está pasando al otro, ujú. ¿verdad? Hablando del alcoholismo. Entonces le dice, mira, am, tómate un trago, tómate solo uno. Y yo, de hecho, cuando yo hablo de recaídas y hablo de que alguien invita a otro, me recuerdo que hace muchos años atrás yo visité a un familiar y nos pusimos a tomar mucho. Y llegó una persona que le lavaba el carro a mi familiar. Y cuando estábamos en la algarabía, yo le dije un señor ya grande era, y le dije, ¿usted no se toma una cerveza? Y se me quedó viendo y mi familiar me dijo, no, porque él se prende, él agarra furias. Y entonces le dije, no, pero una no es ninguna, ¿verdad usted? O sea, en mi ignorancia, le di la cerveza, se la tomó y el hombre desató la furia alcohólica y en 2 días había muerto. O sea, mi ignorancia me llevó a provocar que el hombre muriera. Y así sucede muchas veces actualmente, ¿verdad? El ciego no puede guiar a otro ciego. El ciego no sabe que él está mal, mucho menos va a ver que el otro está mal. Entonces viene y dice, bueno, tómate una. Si una no pasa nada. Tómate una y te vas. Pero hay un dicho que dice que una no es ninguna y 20 no son suficientes. Mm, No es la última cerveza o el último trago de ron el que emborracha, mm, es el primero. ujú, Entonces el que hay que evitar es el primero a toda costa. Pero la persona que llegó a esa tienda, a ese bar, esa cafetería, a buscar a sus amigos, él aún no tiene voluntad propia para decir no. ujú, Y es fácil que vuelva a recaer. Y ahí vienen las recaídas, ¿verdad? En estas personas, la música lo traslada a uno a eventos pasados, ¿verdad? O provoca. Y entonces nosotros, pues entre las instrucciones o lo que aprenden los pacientes es a cambiar de amigos, cambiar de ambientes, cambiar de música para evitar todo lo que te conecte a, al alcohol. Ahora, bebieron y la familia viene y lo regresa a casa de transformación. Nosotros hemos, entre el modelo que hemos creado, porque en algunos casos y casas, cuando la persona recae, se siente la persona que no sirve, su autoestima entra en un momento de depresión. Y entonces él dice, no sirvo para nada. O sea, el alcohol es un depresivo. Y entonces dice, no sirvo para nada. Llega en las peores condiciones, su autoestima por los suelos. Y entonces él espera ánimo. ujú, O sea, si él ya siente que no sirve, escucha voces que no sirve, que mejor debería de morirse, y nosotros venimos y le remarcamos, ¿no servís? Entonces no estamos ayudando en nada. Yo he hablado en algún programa de recaídas y les he dicho, ¿qué pasa cuando tú recaes de una gripe? Cuando uno recae de una enfermedad, ¿verdad? Hablemos de una gripe o de cualquier otra enfermedad, de un dolor, lo primero que uno hace es volver a visitar al médico y le dice, mire, me volvió la gripe,
Y el médico dice, bueno, entonces vamos a cambiar el medicamento. O sea, las recaídas son bien normales. Las recaídas no deben de ser fatales. Entonces yo le digo al paciente, pues tu recaída lo único que tiene que enseñarte es dónde fallaste. Ujú, O sea, te iba a llevar al punto que hiciste mal para ujú, estar nuevamente aquí. ujú, Dice, sí, hice mal que fui donde mis amigos. ujú, Hice mal que fui al estadio, por ejemplo, y todavía emocionalmente no estoy bien. ¿Verdad? Cualquier emoción me desemboca porque el alcohólico bebe por todo y por nada. ujú, Él bebe porque está triste, bebe porque se está enojado y bebe porque está contento. Entonces, yo les digo, toma lo más importante de esta recaída. Si vos no aprendes de esta recaída, vas a seguir recayendo muchas veces. ujú, Y entonces tratamos de que la recaída para se convierta en algo positivo. Y así es como muchos pacientes ahora en vencedores han dejado la bebida, ujú, porque aprendieron de la recaída. ujú, Yo tengo un amigo, o sea, en vencedores, que él fue internado en diferentes casas de transformación 150 veces, o sea, 150 recaídas. ujú, Él estaba programado, pero un día conoció nuestro programa y cambió los hábitos y ahorita tiene 5 años de no consumir ni beber. O sea, es un hombre totalmente cambiado ujú, en todo su entorno. Entonces le sacó provecho a las recaídas ujú. y creo que eso es bien importante, que enseñarle a la gente a sacarle provecho. Y así tengo personas que recayeron. Había gente que salían, es que de verdad, ellos salían por la mañana y en la tarde ya estaban bebiendo. O no pasaban una semana. Pero siempre que regresaban derrotados, yo les decía, el único que sabe cómo recaíste y por qué eres tú. Entonces, sácale el valor a esta recaída y eso te va a fortalecer. Y sí, hay personas que gracias a Dios ya cumplieron 1 año, hasta 2 años, que anteriormente recayeron muchas veces, Ujú, ¿verdad? Entonces, es cómo tratar a la persona. ujú. Pero creo que de la forma positiva. Lo que ella necesita es ayuda nuevamente, Sí, claro. ¿verdad? Como No, cualquier enfermedad, comprensión. ¿sí? Sí, es bien interesante porque creo que no lo había visto desde esa perspectiva, Harry, pero yo cuento que hago de cuentas que tengo 5 años de haber dejado de consumir alcohol, pero en realidad tuve una recaída hace un año más o menos. Y sí es bien curioso porque fue, como tú lo comentabas, fue todo el ambiente en el que me vi atrapado y tampoco supe cómo reaccionar, ¿verdad? También me tomó de sorpresa que se supone que, pues, era un evento, de hecho, familiar, era un bautizo, ¿verdad? Pero, pues, como bien lo decías, aquí en Latinoamérica, pues, sucede mucho que si estamos contentos celebrando, bebemos, y si estamos tristes, también bebemos, ¿verdad? Entonces, esa vez ese evento me agarró por completo, de sorpresa, ¿verdad? No me imaginé que fuese a haber tanta bebida. Y por otro lado, se me ofrecía alcohol de forma muy insistente. Yo, pues, que no quise ser descortés, simplemente accedí, pero creo que después de un par de tragos ya no estaba yo para nada en control de mi situación y recaí, ¿verdad? Y sí terminé bastante alcoholizado esa noche y no había reflexionado en lo que me estás diciendo tú ahora, que definitivamente el ambiente lo va atrapando a uno, pero lo que sí me quedó como aspecto clave o como aprendizaje clave de esa experiencia es que es mejor sentir uno que quizás está siendo irrespetuoso o descortés, negándose al ofrecimiento y decir: "No, gracias, voy a tomar agua o voy a tomar cualquier otra cuestión que haya disponible", pero no faltarme a mí mismo, a mis valores nuevos, si queremos verlo así, ¿verdad? Esta nueva persona en la que me convertí, que no sucumbe ante esta sustancia particularmente, aunque lastimemos las convenciones sociales y el qué dirán si me niego, ¿verdad? Porque particularmente te diré, eso fue lo que percibo que me pasó a mí en esa ocasión. No quería yo ser descortés, no quería yo faltarle al decoro de la situación de que, bueno, todos están bebiendo y si yo no tomo, quizás se va a tomar como que yo no estoy queriéndome integrar al grupo y al evento, ¿verdad? Y me quedó, como te digo, como experiencia de esa vez,
de decir no, no importa que yo esté siendo descortés, no importa que yo esté siendo irrespetuoso con la situación, siempre que yo mantenga mi integridad, la integridad de esta nueva persona. Es correcto. Y quiero dejarte una historia rápidamente en base a lo que estamos hablando. Hay una persona que deja de beber y trabaja en una compañía de venta de autos. Y entonces cuando deja de beber se convierte en una persona muy productiva, un buen vendedor. Esta empresa de autos tiene muchos años de existir y cada año para su convivio premian al mejor vendedor del año. Y hacían un brindis con el dueño. Y en este fin de año, esta persona queda como el mejor vendedor. Y entonces abren una botella de champán con el dueño, ante fotografías, ante todos los empleados, y le sirven a él su copa de champán. Entonces, lo que tú acabas de decir, viene él y le dice, perdone, pero yo no bebo. Ujú, Y el dueño se disgusta y le dice, esta es una tradición que la empresa ha tenido por muchos años. Y hoy, le digo, no va a ser la ocasión en que la dejemos por un lado. Entonces, aquí tienes dos opciones. O brindas conmigo o quedas despedido. O sea, es una historia muy clara en lo que debemos de hacer y cómo debemos de actuar. Viene la persona y le dice, ok, yo prefiero irme de la empresa. Y le dice, ¿tanto así? ¿Prefieres irte de la empresa que, que brindar conmigo con una copa de champán? Sí, le dijo, porque yo me conozco. Yo he padecido de enfermedades de alcoholismo. Y si yo me bebo esa copa, yo ya no me voy a poder detener. Y de todos modos, usted me va a echar ujú. o me va a despedir. Entonces prefiero irme sobrio, despedido, que irme borracho, despedido. Y entonces dice que impresionó tanto su respuesta al dueño de la empresa que le dijo, cambien el vaso por uno de gaseosa. Entonces, cuando tú estás definido en tus respuestas, la gente empieza a respetarte hasta llegar un momento en que ya ni te ofrecen. Ellos ya saben de por sí que tú no bebes, Ujú, ¿verdad? Pero a veces por querer uno volver a encajar en la sociedad o por el qué dirán, uno comete esos graves errores que, pues, llevan consecuencias al final, ¿verdad? ujú, ujú. Con un mal momento. Gracias. Sí, de hecho, me ha pasado a partir de esa ocasión que las personas que son más cercanas y más allegadas a mí ya saben que no bebo, ya, no, ya ni siquiera me insisten. E incluso recientemente hay bebidas no alcohólicas en el supermercado, ¿verdad? E incluso he ido a algunas reuniones familiares y algunos otros eventos sociales en el que muy amablemente mis parientes o mis amigos me compran cerveza sin alcohol para que yo de cualquier manera pueda compartir con ellos sin necesidad de tener que venir y de entrar en esa disputa de nombre, pero ¿por qué no quieres tomar? ¿O por qué no seas así? Mira, todos ahorita estamos pasándola bien, estamos conviviendo. Ya llegamos al punto en el que respetan mi personalidad, respetan mis valores y ya no me ofrecen. Si bien me pueden ofrecer una bebida sin alcohol, a veces me ofrecen una gaseosa que incluso ya saben que no tomo gaseosas con azúcar, me ofrecen una bebida cero, por ejemplo, o una gaseosa de dieta, ¿verdad? Ya llegamos incluso a ese punto. Muchas gracias, Harry, por esa observación. Siempre sobre esta misma línea de las recaídas, quisiera que nos contaras sobre cuál es el acompañamiento y la vía que utiliza Vencedores para seguir apoyando a las personas que han superado adicciones después de completar este proceso de 3 meses con ustedes. Como bien te decía a los principios, esto nos convierte en una comunidad trabajando por la sociedad. Y nadie más va a poder entender y ayudar a otro adicto o alcohólico que otro adicto y otro alcohólico. Entonces, hemos comprendido que tuvimos que pasar por todo ese proceso de sufrimiento por una razón o por un propósito. ¿Cuál? De poder ayudar al prójimo. O sea, nadie más es tan experto en saber lo que este prójimo está sufriendo si no es uno que ha sufrido. Y entonces eso nos da la capacidad de poder acompañarlos, identificarnos y que ellos se identifiquen con nosotros, ¿verdad? Y
la gente sale y hay muchos programas fuera de casa de transformación donde nosotros podemos utilizar nuestro tiempo, ¿verdad? Porque por eso decía, no existe el vacío absoluto. Entonces, el tiempo que yo utilizaba para beber lo tengo que utilizar en algo más ahora, ¿verdad? El tiempo vacío. Entonces, ahora lo utilizamos, por ejemplo, tenemos el programa de Vencedores del Hambre y el Frío, que es repartir alimentos, ropa a personas en condición de calle. Ese es un tiempo que se invierte con el prójimo. Tenemos Vencedores Capacita, que es un programa de prevención en escuelas y colegios para niños, adolescentes, donde también vamos, ¿verdad? Y cuando digo vamos, son personas que han salido de Casa Transformación. Y Vencedores Café, como bien te lo decías, son expacientes de Casa Transformación que están ayudando a otras personas. Tenemos Vencedores Emprende, ¿verdad? Vencedores Emprende es una reunión o un programa donde hay muchos expacientes que ahora son empresarios, gente que viene de la nada, de no tener nada, porque el alcohólico no tiene nada económicamente hablando. Entonces aprendemos a tener una buena administración. Entonces el expaciente sale adelante y ahora ayuda a los que vienen atrás, ¿verdad? A poder emprender, a poder creer que ellos son capaces de hacer muchas cosas, o por lo menos tener una familia estable, ¿verdad? Económicamente hablando, con un buen trabajo o con un buen emprendimiento. Excelente. Gracias, Harry. Vamos a estar dejando también en la descripción de este episodio los links para podernos contactar con Vencedores en cualquiera de sus redes y asimismo en los distintos proyectos que Vencedores tiene para poder integrarnos y aportar desde nuestra perspectiva como vencedores, ¿verdad? De todas estos retos que implica haber salido de un círculo vicioso del consumo de cualquier sustancia. Muchas gracias de nuevo, Harry. Vamos a estar dejando todos los vínculos para poder no solo acompañarles, sino también hacer donaciones a Vencedores, si así lo deseamos, ¿verdad? Queda la invitación completamente abierta, no solamente para las personas que nos escuchan dentro de nuestras fronteras, sino en cualquier otro lugar en donde haya algún hermano hispano que nos escuche y que quiera ser parte de Vencedores a través de su aporte donativo. Y pues ya comenzando a cerrar esta sesión tan increíble que nos has regalado, Harry, realmente hemos aprendido mucho del tratamiento de adicciones y de cómo es vivir con adicciones y superar adicciones. ¿Cómo ha cambiado tu percepción del alcohol en nuestra sociedad a través de toda esta experiencia que tú has vivido? No solamente como una persona que superó la adicción al alcohol, sino como un experto que ayuda a su comunidad a superar la adicción a esta sustancia. ¿Qué es el alcohol en tu perspectiva actual? ¿Qué es el alcohol y ¿para qué nos sirve en realidad? ¿Por qué tenemos tanto acceso libre al alcohol actualmente? Sí, Armando, creo yo que el alcohol es una bebida que inconscientemente no nos damos cuenta que nos lleva a una enfermedad que se llama alcoholismo. Y alcoholismo como enfermedad, la Organización Mundial de la Salud la reconoce como tal. Dice que es la segunda enfermedad que más muertes produce en el mundo después del cáncer. O sea que no es algo que no tengamos que ponerle importancia, es todo lo contrario. O sea, está causando y sigue causando muertes a nivel, o sea, de forma acelerada. No es de que la gente se muera de tanto consumir, aunque sí se mueren de consumir, ¿verdad? Porque el organismo eh, se destruye, pero también a través de accidentes automovilísticos, ¿verdad? O sea, muere la persona que ha ingerido alcohol como muere algún inocente Mm. que se cruzó ante un alcohólico. Personas, como bien lo decíamos, que sufren esas lagunas mentales y que matan a un familiar y no se recuerdan por qué. O sea, el alcohol sigue causando estragos. Y esa es la parte o nuestro proyecto de trabajo y nuestra intención es de que puedan haber casas de transformación donde la gente pueda ser ayudada, Ujú. ¿verdad? Porque si eso no existe, si no encontramos ese balance, la gente va a seguir muriendo.
Ujú, La gente va a seguir muriendo como lo ha hecho hasta ahorita y estos índices que les dije al principio van a seguir aumentando ujú, porque es de una forma descontrolada que se vende el alcohol y se vende en todo lugar para todas las edades, ujú, ¿verdad? Entonces, y aún los niños que crecen en hogares donde hay un alcohólico, esos niños son alcohólicos en potencia, ujú, ¿verdad? Son los próximos alcohólicos. Entonces, necesitamos ir deteniendo esto de alguna forma ujú, y más que todo instruyendo a las personas sobre el alcohol, el ujú. daño, las más de 200 enfermedades que ocasiona el alcohol. Claro, que al final de cuentas, como decías anteriormente, es falta de información. Es falta de información. Lo vemos como, pues en la publicidad aún lo vemos como una especie de casi medicamento o sustancia que nos ayuda a alcanzar bienestar, cuando de hecho es todo lo contrario, es un depresivo, como lo Así decías, es. ¿verdad? Entonces, es falta de información, pero también falta de advertencias, quizás, ¿verdad? No lo vendemos de manera libre, como decías, y no hay suficientes advertencias en las etiquetas, por ejemplo, también, ¿verdad? Imágenes de qué puede pasar si consumís alcohol de manera crónica, ¿verdad? Etcétera. Gracias de nuevo, Harry. Quisiera ya para cerrar esta sesión tan increíble que nos has obsequiado, ¿qué mensaje final le darías a las personas que están atravesando por una adicción, pero que todavía no se sienten listas para buscar ayuda? Sí, creo yo, Armando, que tanto tu deseo como el mío a través de esta entrevista es de que alguna persona que está escuchando hoy, mañana, pasado, dentro de 6 meses, dentro de un año, y que se identificó con algo que tú dijiste sobre la adicción o que yo dije sobre la adicción y pueda primero prevenirse y decir, bueno, yo no quiero llegar a eso, quiero detenerme. O aquella persona que ya está en problemas crónicos y que ya se le cerraron todas las puertas y que está sufriendo del rechazo a gran escala, ¿verdad? Porque el crónico lo rechaza la iglesia, lo rechaza la sociedad, lo rechaza la familia, y es por lo mismo. O sea, volvemos a la misma desinformación porque nadie sabe cómo ayudarlo. Ujú, Y entonces, y la familia dice, bueno, hemos sufrido tantos años que ya no sabemos qué hacer. A veces piensan que encerrarlo es lo correcto, pero no se gana nada con el encierro si no lo estás ayudando. Entonces, la persona que esté escuchando este mensaje, ya sea hombre, mujer o joven, y que se haya identificado, solo quiero llevarle un mensaje de esperanza de que sí se puede salir de esto. O sea, sí hay una esperanza para poder salir. Y creo que así como más de una comunidad de más de 300 400 personas a nivel de vencedores, hombres y mujeres que lo han logrado, porque hay mujeres, grandes testimonios, y puede buscarnos en nuestras redes sociales y ujú. estaremos nosotros siempre con la mano extendida para poder ayudar y esa es la intención de poder estar en varios departamentos de Guatemala y fuera de las fronteras de Guatemala con este programa de ayuda y que sé que va a llevar a muchos a convertirse en grandes vencedores. Excelente. Gracias, Harry. Antes de concluir, ¿hay algún concepto o situación que no abordamos y que crees que es importante y que deberíamos de comentar? Creo que abordamos todos los puntos. Vencedores del alcoholismo es una institución, vuelvo a decir, incluyente y no excluyente, o sea, no hay religión, no hay estrato social, no hay nada que excluya, simplemente la persona tiene una necesidad y nosotros tenemos la obligación de apoyarlo y de ayudar. Creo que eso es bien importante que quede claro porque a veces se pensará que tiene que ser de alguna religión o de algún estatus social para ser aceptado. Puede estar escuchando a una persona en una vitrina, en una calle, por ejemplo, ¿verdad? Y él no tiene a dónde ir, él es apto para poder estar en Casa de Transformación. Muchas gracias por compartir, Harry. Gracias, gracias Armando por este momento tan grato y creo que es una gran ayuda para nuestra visión, ¿verdad? De que esta visión pueda seguir extendiéndose y ser conocida por muchas más personas. Así que les agradezco mucho por todo. A ti, muy amable.
Gracias por acompañarnos en este episodio. Ponete vivo y recordá suscribirte en nuestro canal en YouTube, donde vas a encontrar contenido exclusivo, entrevistas completas y mucho más. También puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Tu apoyo nos ayuda a crecer para seguir compartiendo historias reales y enriquecer nuestras vidas con la participación de profesionales excepcionales. ¡Hasta la próxima!